Hey humano, hoy vamos a hablar de Clean Architecture o arquitectura limpia. La idea principal es sencilla. Organizar el código para que las reglas importantes de tu sistema no dependan de frameworks, bases de datos, pantallas o servicios externos. Clean Architecture se parece mucho a arquitectura hexagonal o Onion Architecture. Todas comparten una obsesión saludable. Poner el negocio en el centro y empujar los detalles hacia afuera. Imagina una aplicación para una tienda. La regla de negocio dice que una orden no puede pagarse si ya fue cancelada. Esa regla no debería depender de React, de Entity Framework, de PostgreSQL, de Express, de Spring, ni de ningún framework. Esa regla pertenece al corazón del sistema. Primera idea clave. Los detalles cambian. Las reglas importantes deben sobrevivir. Clean Architecture suele explicarse con círculos. En el centro están las entidades y reglas de negocio. Luego vienen los casos de uso. Más afuera están los adaptadores de interfaz, como controladores, presenters o gateways. Y en la parte más externa viven frameworks, bases de datos, UI y servicios externos. La regla más importante es la regla de dependencia. El código de afuera puede depender del código de adentro, pero el código de adentro no debe depender del código de afuera. Por ejemplo, un controlador HTTP puede llamar a un caso de uso. Un caso de uso puede usar una entidad del dominio. Pero una entidad del dominio no debería conocer el controlador HTTP. Y un caso de uso no debería depender directamente de una clase concreta de base de datos. Vamos por capas. En el centro están las entidades. Una entidad representa conceptos importantes del negocio. Puede ser order, invoice, employee, product, account o subscription. No es solamente una tabla de base de datos. Una entidad debería tener comportamiento y reglas. Por ejemplo, una entidad invoice puede tener un método marcaspide. Ese método puede validar que la factura no esté anulada, que el monto coincida, y que no haya sido pagada antes. Eso es negocio. Después vienen los casos de uso. Un caso de uso representa una acción que el sistema permite. Crear orden. Registrar usuario. Pagar factura. Cancelar suscripción. Aprobar solicitud. Generar reporte. El caso de uso coordina. Recibe datos, llama entidades, valida flujo, usa repositorios mediante interfaces, y devuelve un resultado. No debería estar lleno de detalles de HTTP, JSON, SQL o HTML. Después vienen los adaptadores. Aquí traducimos el mundo externo al lenguaje de la aplicación. Un controlador REST recibe un request y lo convierte en un comando para el caso de uso. Un repositorio SQL convierte datos de tablas en objetos del dominio. Un presenter convierte una respuesta de aplicación en algo que la UI puede mostrar. Y afuera del todo están los frameworks. La base de datos, el servidor web, la librería de emails, el proveedor de pagos, el framework frontend, el ORM, el sistema de archivos. Son herramientas, no el centro del universo. Segunda idea clave. Tu aplicación no debería estar casada con una herramienta. Ahora pensemos en un ejemplo de código. Supongamos que tienes un caso de uso llamado create_user. Ese caso de uso necesita validar datos, crear un usuario, guardar el usuario, y tal vez enviar un correo de bienvenida. En una arquitectura limpia, create_user no llama directamente a una base de datos concreta. Usa una interfaz user repository. Tampoco llama directamente a send_read_mail. Usa una interfaz mail_sender. La infraestructura implementa esas interfaces. Por ejemplo, Postgres user repository y send_read_mail_sender. En pruebas, puedes reemplazarlas por Fake user repository y Fake mail_sender. Así pruebas el caso de uso sin base de datos y sin mandar correos reales. Tercera idea clave. Si necesitas levantar medio planeta para probar una regla simple, tu arquitectura está demasiado acoplada. Clean Architecture también ayuda a que el código sea más expresivo. En vez de tener todo en un controlador gigante, separas responsabilidades. El controlador se encarga de HTTP. El caso de uso se encarga del flujo. El dominio se encarga de reglas. La infraestructura se encarga de tecnología. Cuando cada pieza sabe cuál es su trabajo, el sistema se vuelve más fácil de entender. Pero cuidado. Clean Architecture no significa crear 20 carpetas para un crew simple. Si tu proyecto es pequeño, puedes aplicar la idea sin exagerar. Lo importante es la dirección de dependencias, no tener nombres elegantes. Error común número 1. Pensar que Clean Architecture es copiar una estructura de carpetas de Internet. Puedes tener domain, aplicación, infraestructura y API, pero si el dominio importa en contextos prequest, la arquitectura está rota. Error común número 2. Poner toda la lógica en servicios enormes y dejar las entidades vacías. Si todo se llama Manager Service y nadie sabe dónde vive la regla, el sistema se vuelve difícil de mantener. Error común número 3. Crear interfaces para absolutamente todo. Una interfaz tiene sentido cuando protege una frontera o mejora pruebas. Si creas interfaces sin motivo, agregas ruido. Ahora, ¿cómo aplicarla paso a paso? Paso 1. Identifica las reglas importantes.
¿Qué cosas serían ciertas aunque cambiaran de base de datos o framework? Eso pertenece al dominio. Paso 2. Define casos de uso. ¿Qué acciones reales hace el usuario o el sistema? Cada caso de uso debería tener un propósito claro. Paso 3. Define entradas y salidas simples. Un comando o request para entrar. Un resultado o response para salir. Paso 4. Crea interfaces para dependencias externas. Repositorios, servicios de correo, pagos, archivos, colas y APIs externas. Paso 5. Implementa esas interfaces en infraestructura. Paso 6. Escribe pruebas del dominio y de los casos de uso usando packets. La parte bonita es que puedes cambiar la base de datos sin tocar el dominio. Puedes cambiar REST por GraphQL sin reescribir reglas. Puedes cambiar proveedor de email sin cambiar casos de uso. Eso no significa que nunca vas a modificar nada. Significa que los cambios se quedan en el lugar correcto. Clean Architecture también se lleva bien con DDD, arquitectura hexagonal, CQRS y testing automatizado. Pero no necesitas usar todos los patrones del mundo. Empieza con lo básico. Centro estable, detalles afuera, dependencias hacia adentro. Entonces, ¿cuándo conviene usar Clean Architecture? Conviene cuando hay reglas de negocio importantes, cuando el sistema va a crecer, cuando necesitas pruebas confiables, cuando habrá varios adaptadores de entrada, o cuando quieres que el proyecto dure más que una demo. Cuando no conviene, en scripts pequeños, prototipos desechables, landing pages simples o aplicaciones con poca lógica. A veces lo limpio es no complicar. Resumen final. Clean Architecture no es magia, es disciplina. Separa el negocio de la tecnología. El dominio vive al centro. Los casos de uso coordinan. Los adaptadores traducen. Los frameworks se quedan afuera. Si mañana cambias de base de datos, el negocio debería seguir respirando. Si mañana cambias el framework, el negocio debería seguir respirando. Si mañana agregas otra interfaz, el centro debería seguir estable. Piensa así. Clean Architecture es una forma de decirle a tu código, tranquilo, los frameworks pasan, pero las reglas importantes permanecen.